Saludos a todos, queridos estudiantes. Les felicito por asumir este reto de tomar todas estas enseñanzas que están recibiendo por medio de estos cursos. Y no está de más conocer y aprender un poco acerca de lo que es la seguridad informática, bien conocida como ciberseguridad. Orientada a este curso, vamos a orientarlo, perdón, a el usuario final, una parte básicamente operativa, no tanto de programación o diseño, sino que más que todo vamos a enfocarlo en ese día a día, en lo que ustedes manejan, en lo que ustedes manipulan constantemente, que es la tecnología y cómo poder estar alerta y protegerse de algunos de los ataques más comunes que hay. Y por también quiero hacer un énfasis en la labor en la que se están preparando. Normalmente en lugares o en zonas donde hay mucha restricción con el tema tanto religioso, eh, de ideologías y sobre todo en la parte de la navegación o el control que existe sobre la utilización de los medios cibernéticos, es importante poder conocer cuáles son las herramientas que ustedes tienen para poder protegerse, la manera de cómo manejar su información para el caso de que tienen una misión asignada en uno de estos países donde hay muchas restricciones, cómo poder mantener la data que ustedes necesitan que sea sensible, protegida, para que de esta manera no comprometan la misión que ustedes tienen. Entonces, eh, aquí les comparto mi dirección de correo electrónico para que con cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, con mucho gusto se las puedo eh, ofrecer, siempre y cuando esté dentro de lo que conozca, poder responderles con mucho gusto. Si no, juntos podemos aprenderlo e investigarlo. Entonces, estaremos hablando sobre lo que es la seguridad cibernética o ciberseguridad. Y muchas veces cuando nos hablan de ciberseguridad, cuando nos hablan de todo este tema de la informática en las redes y de los ataques que son vulnerables, nos imaginamos a una persona, a un delincuente tratando de hurtar nuestra información, y tiene mucho que ver con esto. Y lo que vamos a estar viendo en estos módulos son básicamente amenazas básicas que encontramos normalmente en nuestros equipos portátiles, en nuestras conexiones inalámbricas a las que muchas veces nos conectamos por temas de una urgencia o porque hay facilidades y quiero conectarme a cierta red. Existen ciertas, por decirlo así, peligros para el momento de hacer este tipo de prácticas. Y también quiero agregar de manera general, introductoria, lo que tiene que ver con temas un poco más actuales, que tienen que ver con inteligencia artificial, algunos algoritmos que se utilizan tanto en pro y en contra del usuario final. Y vamos a estar abordando un poco sobre esto y posiblemente veamos alguna que otra aplicación dentro de los otros módulos, ya cuando entremos un poco más en las herramientas, la aplicabilidad de la inteligencia artificial, de lo que es la parte esta de data analytics, de la parte de verificaciones de patrones y todo esto. Entonces, va a ser una jornada bastante interesante y hay algunos objetivos que sí me gustaría cubrir, básicamente no solamente en toda la- el curso que vamos a estar llevando, sino principalmente algunas cosas que vamos a estar viendo puntualmente en este tiempo que tenemos el día de hoy. Y yo quiero que cada uno estemos claros de que la ciberseguridad son básicamente técnicas o algunas herramientas que existen dentro de las redes, dentro de los sistemas que nosotros usamos como información de entrada para nuestros equipos, para cada uno de los dispositivos que manejamos. Y estas herramientas muchas veces están
comprometidas con algún tipo de ataque, ya sea por medio de los correos electrónicos, de las páginas web, puede ser por medio de las conexiones inalámbricas a las que nosotros normalmente nos conectamos, que ya como decía hace un rato, y tenemos que siempre tratar de guardar o de mantener a salvo lo que es la integridad de la data. Hay varias, en la seguridad, hay varias, por decir así, conceptos que son importantes que hay que mantener, lo que es la confidencialidad de la información. Su información siempre tiene que estar, por lo general, de lo más confidencialmente posible manejada, porque si es una información muy sensible y en una transferencia hacia otro usuario no utilizan la protección adecuada, esta información se va a ver comprometida en cuanto a la confidencialidad. Ya cualquier persona que tiene acceso a alguna tecnología, básicamente informática, de poder capturar este paquete, va a poder tener acceso a tu información que puede que sea confidencial y que comprometa posiblemente la misión que estás haciendo. La integridad en que esa información salga tal cual como la enviaste desde este dispositivo, llegue de igual manera a otro dispositivo sin comprometer lo que es la integridad de esa data. Y la parte de la disponibilidad, y esto lo vamos a estar viendo en uno de los principales ataques que hay en la cibernética, que es la disponibilidad de la información. Tú necesitas que tu información siempre esté disponible, no que esté comprometida a que pueda ser capturada, encriptada y no tengas acceso a ella. Entonces, estos conceptos, lo que es disponibilidad, lo que es integridad y lo que es confidencialidad, son muy importantes en el tema de ciberseguridad y es lo que se garantiza siempre en el tema de las herramientas de cómo hacer que eso siempre esté disponible para el usuario. Entonces, vamos a estar viendo, perdón, algunos de los ataques principales y, y vamos a analizarlos con un poco de detalle para poder verificar cómo es la manera de cómo ellos operan. Entonces, esos son básicamente los objetivos que tenemos en esta primera lección, una de las lecciones introductorias. Yo sé que posiblemente ya se han documentado con algo de información sobre lo que es la ciberseguridad y de todas maneras en los foros y eso me gustaría poder ver sus comentarios acerca de los conceptos que ustedes tienen sobre ciberseguridad. Eh, Aquellas a veces posturas que uno tiene o pensamientos que uno tiene acerca de las herramientas cibernéticas que existen para afectarnos o destruirnos la información o comprometerla. Entonces, dentro de los objetivos que tenemos pensado cubrir, vamos a primero a identificar las amenazas básicas que hay en la ciberseguridad. ¿Cuáles son los casos típicos, o cuáles son esas herramientas típicas que a diario nos vemos confrontados, que a diario las vemos en diversos tipos de medios que utilizamos? Poder identificarlas y saber cuál es cuál para poder entonces ver de qué manera actuar en alguna de esas amenazas. Conocer buenas prácticas. Aquí vamos a aprender un poco de buenas prácticas en el tema del uso de las herramientas que están a nuestra disposición y que nos permiten poder dejar atrás muchas de esas prácticas que a veces tenemos, como por ejemplo, que me ha tocado ver en muchos casos, personas que ponen su contraseña en un papelito y lo pegan al lado de la pantalla de su computadora, o tienen un cuaderno donde apuntan todos los usuarios y todos los passwords que tienen de sus cuentas bancarias, de sus cuentas de correo, de todo eso, y lo tienen de una manera muy accesible, que si esa información llega a caer en manos de alguna persona, tiene acceso a todos tus datos e informaciones. Y hablando de herramientas, también vamos a poder descargar, instalar, configurar algunas herramientas que te permiten a ti poder tener una mejor manejabilidad de la data confidencial, tanto en correos electrónicos como en sus contraseñas y esto. Y
también poder identificar cuando estamos en una situación de riesgo. O sea, vamos a poder tomar decisiones acertadas cuando me llega una información, poder analizarla y saber si realmente esta información está comprometiendo mi integridad de los datos con los que estoy manejando. Todo este tipo de cosas vamos a tratar de buscar la manera de cómo identificar estos ataques. Entonces, reiterando, vamos a cumplir más o menos con algunos de estos objetivos, lo que es comprender e identificar las principales amenazas, aplicar políticas de seguridad cibernética en la parte de contraseñas, en la parte del manejo de correos electrónicos y algo muy importante que muchas veces no viene configurado por defecto en muchas de las aplicaciones que usamos, que es el doble factor de autenticación. Y vamos a estar viendo un poco de eso, cómo se configura, cómo se utiliza y a veces es un poco tedioso. En esto sí quiero hacerles un poco la aclaración, la ciberseguridad y el estar protegido. Muchas veces las personas no lo aplican o no lo practican porque requiere a veces un poquito más de trabajo para poder mantener la información segura. Es muy fácil tener todos los protocolos abiertos de seguridad sin tener que preocuparme de hacer un factor de doble autenticación, sin tener que estar configurando puertos para la información que entra o sale en mi computadora. Es mejor o es mucho más fácil dejar todo abierto y que no pase nada. Pero eso realmente compromete todo lo que es la parte de mi información, la parte del manejo de cómo trabajo con los datos. Entonces, esto es importante hacer ese énfasis porque posiblemente ustedes digan, no, pero es que esto es más trabajo, esto es muy complicado, la manera que yo hacía antes era mucho más fácil. En ocasiones puede que llegues a pensar de esa manera, pero créeme que vale el esfuerzo, la milla extra, porque cuando vienen los ataques cibernéticos, que uno piensa a veces que a uno nunca le va a pasar, esto es muy triste el perder años de trabajo, el perder datos que no sabes las fuentes donde los obtuviste, poder conseguirlas nuevamente, esto es difícil. Y por último, también algunas de las cosas que vamos a estar viendo dentro de esas herramientas es poder crear enlaces seguros o túneles seguros para poder conectarse. Esto es muy utilizado en esos países donde les comentaba que hay cierto tipo de restricciones para poder navegar, para poder entrar a ciertos sitios web, porque está todo controlado por el gobierno a nivel aquí usaría una palabra un poco técnica, a nivel de firewall, de muro de protección centralizado en el país, o sea, en el mismo país. La configuración está de tal manera de que solamente los sitios que ellos permiten o solamente los puertos que ellos permiten están abiertos o cerrados. Y de eso vamos a estar viendo un poco y cómo puedes sacar provecho de estas herramientas. Entonces, ¿qué implica? O sea, ¿qué cosas componen todo este universo de temas de la ciberseguridad? En primera instancia, la parte de la prevención. O sea, esto es algo que uno tiene que estar trabajando de manera básicamente preventiva. Antes de que ocurra el evento, uno tiene que ya tener todos esos muros de protección levantados. Entonces, la ciberseguridad implica todo lo que es la parte esa de prevención, el utilizar las mejores herramientas actualizadas para poder hacer frente a esto. La parte de respuesta, una vez uno tiene un ataque cibernético, saber de qué manera uno puede hacer que ese ataque no te afecte. Buscar la manera de cómo responder a los ataques que normalmente llegan. Miren, en esto de respuesta, muchas veces no nos damos cuenta, pero en el caso de que nos ha tocado a nosotros los informáticos tener que monitorear o tener que hacer bloqueos de ataques cibernéticos, es increíble la cantidad de ataques que uno recibe, o por lo menos de intentos de ataques que uno recibe
en los diferentes frentes tecnológicos que uno tiene al momento de administrar la tecnología en una empresa. Hay un software que lo muestra gráficamente. Si tengo oportunidad de, durante el curso se los puedo mostrar. Un software que utilizamos acá de monitoreo que se llama Logstalgia. Se llama Logstalgia porque agarra los logs los logs son como los mensajes que a mí me llegan cuando alguien está tratando de hacer algo o si hay algún problema en la red o cosas así, y muestra gráficamente los ataques o los intentos de ataques eh, que vienen de diferentes regiones del país y cómo llegan a nuestros equipos. Entonces, básicamente esto es algo muy, muy importante de analizar, de ver, porque es como si fuera, como si te abrieran los ojos a esa realidad. Entonces, vamos a estar viendo cada una de esas cosas en este curso. Otra de las implicaciones que tiene que ver con la ciberseguridad es la parte de detección. Hablábamos de prevención. La detección es una implicación muy importante porque básicamente es ese conocimiento que vas adquiriendo de reconocer los tipos de ataques para poder detectarlos a tiempo y no caer en la trampa de muchos de ellos que son muy sutiles. O sea, la manera de atacar de ellos es tan sutil que muchas veces no sabemos que estamos frente a un ataque, pero el conocimiento más o menos de la manera de cómo trabajan te permite a ti poder detectarlos a tiempo. Y no está de más en la parte de respuesta también, como lo mencionábamos, de que uno tiene que ser reactivo, o sea, no solamente también en la parte preventiva, sino que cuando el ataque está, poder tener los recursos suficientes para poder efectuar una respuesta ante ese ataque. Y no está de más que lo que estamos haciendo en este momento, lo que es la parte educativa y de concientización, o sea, el poder que tú estés básicamente apercibido de los tipos de amenazas que existen, que puedas saber cómo trabajarlo en base a una formación que ya tú has recibido, como lo es algo de lo que vamos a ver aquí. Está también de parte de ustedes el seguir avanzando en sus conocimientos, el seguir viendo qué otras herramientas hay, qué otras tecnologías existen también o son emergentes que puedes aplicar a la parte de seguridad. Y muy importante, y es aquí donde uno de los principales ataques han ocurrido, es por la vulnerabilidad a la falta de actualizaciones y mantenimiento. Normalmente sus sistemas operativos se les detecta regularmente en base a pruebas que se hacen algunas vulnerabilidades eh, que son como huecos de seguridad que tienen por los cuales puede un atacante hacer daño. Entonces ellos crean un parche que arregla esa vulnerabilidad y se lanza para que tú entonces lo instales. Pero muchas veces tenemos apagados, porque sabemos de que es tedioso a veces de que vas a apagar la computadora o vas a encender la computadora y comienza el famoso mensaje de que se están instalando actualizaciones y demora algunas veces porque son actualizaciones un poco más grandes o un acumulado de muchas actualizaciones. Entonces me da pereza y hay una opción donde tú le dices, bueno, yo voy a deshabilitar todas las actualizaciones automáticas. Al hacer eso, entonces estás creando una vulnerabilidad porque esto, esos parches que son liberados no los estás instalando en tu equipo. De igual manera, cuando utilizas algún tipo de sistema como los antivirus, también hay que mantenerlos actualizados y ciertos software como mensajería electrónica, como mensajería de tipo WhatsApp y otros tipos de comunicaciones, hay actualizaciones disponibles, pero eso requiere reiniciar de pronto el teléfono, requiere reiniciar nuestra computadora, entonces lo vamos postergando, hasta que cuando vamos a ver, hemos sido atacados por una vulnerabilidad explotada que ya estuvo parchada hace meses atrás, pero no quisimos instalarla. Entonces, es varias
por decirlo así, enfoques que hay que estar viendo, varios frentes de batalla en el tema de seguridad que hay que estar monitoreando constantemente. Entonces, eh, otra de las cosas que quiero que veamos aquí es las principales amenazas. Estos son como los caballitos de batalla, por decirlo así, de los ciberdelincuentes. Eso está a la orden del día. Todo el tiempo nosotros nos vemos frente a alguna de estas amenazas. Estas amenazas, cada una de ellas está enfocada a cierta, por decir así, herramientas o también a cierto tipo de maneras de operar. Entonces, algunas de ellas es el malware que vamos a estar viendo un poquito más en detalle de qué se trata este tipo de herramienta maliciosa, el phishing, que es otro tipo de herramientas que está, créame, cuando ya veamos un poquito en detalle, esto van a poder acordarse de todos esos momentos en los que ustedes han estado frente a alguna de estas amenazas y en la parte de ingeniería social que realmente es muy frecuente y explota a veces nuestra buena fe o nuestra inocencia, por decirlo así, en muchas de las cosas en la parte de tecnología. Entonces, ¿para qué vamos a estar revisando alguna de estas ataques o herramientas y no mejor instalar ya algo que la frene? Porque muchas de ellas realmente se valen de el principal enemigo que nosotros tenemos en el tema de ciberseguridad y somos nosotros mismos. Cuando nosotros podamos tener el mejor software instalado, podemos tener la mejor aplicación de ciberseguridad instalada, pero si no tenemos las buenas prácticas o no reconocemos cómo podemos trabajar en base al día a día de cómo usamos nuestros equipos, nosotros podemos quedar vulnerables a alguno de ellos. Entonces, es importante reconocer cada una de estas amenazas que existen y ver cómo podemos hacer para poder tomar medidas y entonces no ser vulnerables a ninguna de ellas. Entonces, saben que lo principal que busca una persona que tiene que ver con la ciberdelincuencia es principalmente capturar tu información, extorsionarte y ver de qué manera esto consigue leer o entrar en contacto con los datos que tú tienes. Entonces, un malware básicamente es un código, para entrar un poco en detalle o explicar un poco en contexto lo que sería un código. Atrás de mí, aquí en este fondo, hay algunos, lo que llamamos nosotros algoritmos o código fuente. Es con lo que un programador, hace que la computadora entienda ciertas instrucciones. Existen varios tipos de código fuente, los que tú programas como ya usuario a nivel ya de software, como también hay códigos fuentes en los que puedes programar el hardware de la computadora. Por decir, yo puedo darle una instrucción a través de una programación de código de bajo nivel a la cámara de la computadora, como puedo decir un código a las bocinas o a los micrófonos de mi laptop. Y de esa manera, con esos códigos maliciosos, yo puedo lanzarlo a través de algo que vaya, por decir así, disfrazado, como algo que tal vez a mí me interese. Y entonces yo puedo hacer que ese código se ejecute en mi máquina y haga entonces realidad de esas instrucciones, ya sea a los equipos o a la información que yo tengo. Entonces, un malware no es más que todo, es un programa, un software de computadora hecho para que pueda hacer una cometida específica. Voy a poner un pequeño video para que ustedes puedan ver un poquito acerca de la explicación de lo que es un malware y vamos a estar viendo algunos de los principales ataques que hay de malware. Déjenme presentarles rapidito
el malware, la explicación del ransomware o ¿Qué es el malware. ransomware? ¿Cómo actuar y cómo prevenirlo? Ransomware es un tipo de malware capaz de sembrar el pánico entre los que lo sufren, todos, incluso a los usuarios del sistema operativo de Apple. Un código especialmente perjudicial debido a que quienes se ven afectados por él ven cómo se pide un rescate para poder acceder a su propia información. Y es que una de las particularidades es que los atacantes no se esconden, dejan patente qué ha pasado y cómo proceder para solventar el problema. A través de un correo electrónico o página web, facilitan el contacto o incluso la cantidad que habrá que pagar para rescatar nuestros datos. Estos ataques, que no son nada nuevo, llevan décadas usándose, normalmente con el cifrado del disco duro de la máquina víctima, y que se han incrementado en los últimos años. Y esto es un gran problema, porque si a nivel de usuario final supone una gran molestia, si una empresa se ve afectada por ransomware, puede llegar a bloquear la operativa de un producto o servicio, lo que no solo conlleva un gasto de tiempo, tanto de sus empleados como en las tareas de mantenimiento, sino también una pérdida importante de dinero al bloquear ese servicio o producto. Pero, ¿cómo nos infectamos? Pues bien, hay muchas formas, pero la base prácticamente es similar. Pequeños ficheros se instalan aprovechando algún tipo de fallo en diversas carpetas claves del sistema. Estos ficheros, a su vez, se conectan a un servidor controlado por el cibercriminal y obtienen la clave que cifra el contenido del disco duro. El problema es que hay variantes que no solo cifran con una única clave todos los datos, sino que crean pequeños archivos, pequeños grupos de datos que cifran con diferentes claves. Protegerse, por supuesto, al 100% de este tipo de amenaza es algo imposible, pero es evidente que hay cosas básicas que siempre vamos a poder hacer. Por ejemplo, mantener nuestro equipo actualizado, tanto a nivel del sistema como de aplicaciones. Contar con alguna forma, con algún sistema que chequee nuestro equipo cada X tiempo, evitar la descarga de documentos o ficheros sospechosos y, sobre todo, tener siempre una copia de seguridad actualizada de los archivos más importantes. Este tema, que tal vez pueda parecer poco grave, lo cierto es que no lo es. El peligro de estos ransomware es alto y los problemas que puede generar a usuarios, pequeñas y grandes empresas son muy importantes, por lo que es vital tener cuidado y sobre todo conocer en qué consiste. Bueno, como les mencionaba, esto eh, es algo que es muy nocivo porque conozco de primera mano este tipo de ataques. Me ha tocado ver en varios escenarios este software actuando y las veces que lo he visto actuando ha llegado en forma de un correo electrónico. Básicamente, aquí hay una combinación de muchas cosas. A veces de manera aleatoria tú puedes recibir un correo de un tema X que tal vez no sea de tu interés, o sea, de tu interés, y tenga un archivo adjunto en el que tú, sin ningún tipo de malicia, le das clic para saber de qué se trata, y es allí donde haces que el código entonces se ejecute. Eh, Dentro de la oficina se recibió en cierta ocasión un ataque de lo que era el ransomware. Eh, lo que llegó fue a través de un correo electrónico. Lo bueno es que esta máquina que se infectó estaba en una red que no estaba dentro de toda la organización, sino que estaba en una red aparte y encriptó o hizo ilegible los archivos que estaban en su computadora. Y tal como lo decía el correo electrónico, el video, esto pedían un rescate por la desencriptación, no sé si se llame así, pero el poder volver legible nuevamente estos archivos. Entonces, eh, fue un trabajo muy, muy grande que tratamos de ver alguna manera de cómo hacer que estos archivos se pudieran recuperar, porque definitivamente tratar con estos ciberdelincuentes y pagarles el dinero que están pidiendo es una locura. O sea, entonces nosotros al final de esos archivos no se pudieron recuperar. Lo bueno, como ya mencioné, es que esa máquina no estaba en la red local de nosotros,
y no se vio comprometida otros equipos de la red. Recientemente, yo soy usuario de un tipo de plataforma para la parte de monitoreo de ciertos sitios geográficamente, que es la marca Garmin, y esta compañía hace como 2 años, creo que sí, hace un año, 2 años, fue atacado por uno de estos ransomware, casualmente uno de los primeros que están aquí mostrados, el WannaCry, y él encriptó las bases de datos de esta empresa. Toda la información que nosotros teníamos almacenada, histórica, de rutas que habíamos guardado allí, de georreferenciaciones de muchos datos, no los teníamos accesibles. Esos eran proyectos importantes que nosotros teníamos y accedíamos a través de la nube a todos esos datos y estuvieron por meses sin poder darnos acceso a nuestra información. Uno le pagaba un fee mensual para que esa información uno tuviera la oportunidad de tenerla almacenada, guardada y accesible. Y todos esos principios que les mencioné hace un rato, nuestra información comprometida, o sea que ya no había confidencialidad con los datos que nosotros teníamos, había un ciberdelincuente que los tenía, o por decirlo de una manera, los tenía capturados y no tenía disponibilidad de ellos. Se perdió todos esas partes importantes de lo que tiene que ver con la seguridad de los datos. Entonces, básicamente ese es el funcionamiento de un malware. Lo puedes recibir de muchas maneras. Por lo general, viene a través de un código, un archivo adjunto en un correo electrónico. Entonces, más adelante vamos a estar tratando de identificar esos correos electrónicos, de qué manera yo puedo detectar si son ciertos, si son perjudiciales, no son perjudiciales, son reales o no son reales, porque muchos de ellos vienen, inclusive el remitente es de alguien hasta que tú conoces y piensas que es algo correcto, pero en realidad no es así. Entonces, cualquier archivo de cualquier extensión, porque pudiéramos hablar de que los archivos comprimidos, de que los archivos .exe, ya muchos software de correo no te permiten que te llegue un archivo ejecutable, sino que son scripts que se corren o códigos que se corren, eh, y nunca, por nada del mundo, ejecutes o descargues un archivo cuando no sabes exactamente la procedencia de ese correo. Y si es posible, ustedes en sus buenas prácticas, en lugar de enviar un archivo adjunto, traten de subirlo a una nube que ustedes tengan, ya sea la de Microsoft, la de iCloud, cualquiera de estas nubes, subir ese archivo adjunto y enviar el link de ese archivo, que se puede decir que es se puede decir que es una buena práctica al momento de enviar información por medio de los correos. Entonces, otra de las herramientas que los ciberdelincuentes utilizan, o un concepto realmente, porque no es una herramienta en sí, es el phishing. El phishing es una manera de ataque en el que es, por decir, usar una palabra, clonan una página web que tú ya conoces, puede ser la de un banco, puede ser la de una plataforma como PayPal, puede ser una plataforma muy reconocida y famosa que recopila o pide datos personales tuyos, llámese información como nombre, cédula, tarjeta, número de tarjeta de crédito. Al ellos capturar esa información, definitivamente todos tus datos bancarios que entregaste en esa página están comprometidos. Entonces, al ver la página a primera vista, te pareciera como si fuera la página real del banco al que estás entrando, pero muchas veces es que han alterado la dirección de esa página, y entonces caes en la trampa de que realmente estás dando los datos a un banco. Inclusive hay correos tipo phishing donde te tratan de decir que hay un problema en tu cuenta bancaria, no sé qué, y tienes que enviar información. Entonces, ese tipo de ataques es bueno prestarles atención. Las diferentes maneras donde vienen ellos son con mensajes
de texto, correo electrónico y páginas web. Es la típica manera de atacar de estos archivos. Entonces, vamos a ver otro videito rapidito para que ustedes puedan más o menos familiarizarse con el concepto de lo que es phishing, además de lo que les acabo de mencionar. ¿Qué es el phishing? El phishing es un delito que consiste en engañar a una persona haciéndose pasar por una organización o empresa de confianza para que comparta su información personal y luego utilizarla en operaciones fraudulentas. El engaño se realiza mediante web falsas, ventanas emergentes y la más común, a través de un correo electrónico. ¿Cómo evito caer en el phishing? Desconfía, no responda solicitudes de información personal a través de correos que tengan errores ortográficos o de remitentes desconocidos. Verifica, no hagas clic en los enlaces enviados. Revisa la página web oficial y verifica que la página inicie con https:// no ingreses por ventanas emergentes. Evita responder correos que soliciten datos confidenciales. Instala y actualiza permanentemente un antivirus en tus dispositivos electrónicos. Ok, aquí inclusive nos dicen algunas recomendaciones de qué hacer. Quiero hacer énfasis en la parte del video en que ellos mencionan de que una de las cosas que debes fijarte en una página web, más si es una transacción bancaria, es la parte esa de el HTTPS en lugar de HTTP. Generalmente, al día de hoy, casi todas las páginas electrónicas tienen el HTTPS. ¿Qué significa esto? Eso es un protocolo que hay para lo que es las páginas web. Eso trabaja en la parte de informática, trabaja en un puerto que se llama el puerto 80. Es el puerto que tiene que ver con todo lo que son portales web, el www del internet. Y la S en ese protocolo significa que es seguro o encriptado. O sea, la información está encriptada, no viaja, por decirlo así, libre. Cualquier atacante puede capturar ese paquete y leer la información que tú pusiste en un formulario. Aquí le pudiera mostrar, vamos a decir, si vemos esta misma página que tenemos abierto, voy a cerrarla aquí un momentito. Si ven, posiblemente no diga la página HTTPS. Si se ven aquí en esta página no dice, pero sí me aparece un candado en la parte inicial. Eso hace un tiempo atrás cambió. Antes sí se veía, tú podías ver que decía HTTP, HTTPS, pero normalmente a simple vista, apenas pones la página, no ves el HTTPS, sino ves un candado o te pone inclusive una advertencia aquí si eso no está seguro. Cuando ves este candado, te da un indicio de que es una página segura. Si ya uno entra a la misma dirección, aquí, un doble clic, puedes ver entonces lo que les mencionaba del HTTPS, que es realmente un protocolo de texto de internet, pero seguro. Entonces es importante ese dato que pusieron, porque la mayoría de las páginas de phishing no vienen con protocolos seguros, aunque puede que no necesariamente venga sin HTTP, puede que tenga HTTPS y sigue siendo una página de tipo phishing. Aquí, para poder tener básicamente una seguridad, tú tienes que comprar un certificado donde garantizas muchas cosas. Entonces por eso es que una de las recomendaciones es que tenga el HTTPS las páginas, principalmente las de bancos. Si en una donde tú vas a hacer alguna transacción de banca en línea y no tiene esa seguridad, ni se te ocurra meter ningún dato de bancario, porque es muy, muy peligroso. Toda la información que viaja en esa página y trataremos en otros módulos de hacer una demostración con que eso no atañe a un usuario final, pero les pudiera demostrar a través de una herramienta cómo capturar un paquete
ya sea de correo electrónico, ya sea de un formulario que no esté seguro con HTTPS, tú puedes leer la información que viene en ese documento cuando está viajando en Internet. Lo capturas y lo puedes leer sin ningún problema porque no está seguro. Entonces, cada uno de estos medios es importante tener muy alerta a eso. Eh, la parte de poder identificar como el logos o el dominio, esto es muy importante, la parte del dominio. Por ejemplo, el dominio, si yo entro a algún dominio, por decir Banco General, creo que es B General, esto que está aquí es el dominio electrónico, creo que puse mal así, continuar en el sitio. Eh, no, entré mal. Pero bueno, básicamente cada una de las páginas de Internet tiene un dominio. Esto que está aquí es el dominio o el URL. Eh, por ejemplo, esta de aquí. Este es el URL de la información. Está segura en lo que me dice esta página. Entonces, básicamente, si la página a la que tú estás accediendo, que vas a entregar información, es una entidad, llámese Bancolombia o llámese Banco General, pero el URL que está aquí dice o tiene otra información diferente a la que tú estás consultando, debes tener mucho cuidado porque posiblemente estás frente a un phishing. El dominio, la parte del HTTPS, son dos indicadores muy importantes y como mencionaban también en el video, la parte de las faltas ortográficas, todo eso da un indicio de que está frente a un ataque. Entonces, la parte de la ingeniería social también es algo muy típico que se da para poder obtener datos o poder obtener algún tipo de dinero o algún tipo de extorsión por utilizando lo que es la ingeniería social. Hay casos extremos en esto, como también hay casos que son un poco más eh, obvios, por decirlo así, y utilizan mucho lo que es la parte de la buena voluntad de las personas. O sea, tratan y dan información, como por ejemplo, hay uno que es muy típico, no sé si alguno de ustedes ha estado frente a eso, es un correo electrónico que te dice o te habla acerca de que la cámara tuya de tu máquina estaba encendida y pudieron ver que estabas haciendo prácticas sexuales que no son adecuadas y que ellos te capturaron y tienen esos videos guardados y que si no les envías un dinero, entonces esto básicamente van a publicar esa información a todas las personas que tú conoces, por decir más o menos una redacción de algo de esos correos famosos que están por allí. Y básicamente alguien que en algún momento tuvo alguna mala práctica en esta línea, siente que de verdad lo filmaron y va a ver de qué manera entonces él da una recompensa y eso es un ciclo que el extorsionador va a tratar de continuar manteniéndote extorsionado, pero es uno de los ejemplos que básicamente a través de correos electrónicos es muy típico. En esto también hay la parte de que se te quiera ofrecer algún producto. También existen falsos empleos que básicamente te envían una información de que has sido seleccionado para una plaza de trabajo en X lugar y entonces debes dar un depósito para poder hacer realidad esa oferta de trabajo, cosas como esa. Una de las muy típicas y en esto hay que tener mucho cuidado. A mí me pasó fue a través de una llamada telefónica, pero ocurre también a través del abordaje por medios de internet, de correo electrónico o de email, perdón, de correo electrónico o de mensajería de texto por WhatsApp. Y es que existen las bases de datos
de los clientes en las compañías. A todas las compañías, sus clientes los mantienen con bases de datos. Algunas de estas bases de datos por empleados es robada y vendida en el mercado negro. Algunas de ellas no están actualizadas, otras sí están actualizadas y ahí hay información de las personas, sus correos electrónicos, sus números de teléfono, y los ciberdelincuentes entonces se encargan de hacer llamadas a esos números, a esos contactos, para extorsionarlos y decirles, o inclusive engañarlos para hacer algún tipo de hurto o de robo, y decirles, ok, usted es cliente de tal compañía, claro que lo saben porque tienen la base de datos de esa empresa, y comienzan a decirte, bueno, queremos agendar una visita porque queremos cambiarte tu router, porque tu router ya está obsoleto y cosas como esa. Entonces, este tipo de ataques es muy, muy común, y ustedes tienen que ser muy maliciosos cuando saben de que ustedes, su router o cosas como esas están bien. Usted trata de hacer algunas preguntas adicionales para evitar caer en este tipo de trampas. Entonces, este es uno de los principales ataques que existen, y por lo general, uno de los medios que utilizan para atacar es los correos electrónicos maliciosos. Entonces, un correo electrónico malicioso, para hacer una manera de análisis bastante general, es el remitente. Miren, hay correos electrónicos que vienen dirigidos a ustedes, inclusive de un remitente que ustedes conocen. Aquí podemos explicar un poco de cómo ellos muchas veces hacen lo que llaman un relay de los servidores de correo. O sea, ellos capturan un servidor de correo y permiten que ese servidor comience a enviar correos como si fuera el dueño del correo, pero es un correo malicioso. Eso lo podemos explicar en otra de las clases más adelante, pero tienen que tener mucho cuidado porque posiblemente el correo que están recibiendo, que es un ataque, sea de alguien que usted inclusive conoce o sea de un contacto. Entonces, en esos casos, cuando usted ve que un correo es como que no tiene sentido o que no guarda relación con la persona que le está enviando el correo, usted preferiblemente levanta el teléfono, llame a esa persona y consulte si él envió un correo relacionado con esto. La parte de la información, del saludo, del contexto, si usted sabe que la redacción no tiene que ver mucho con la persona como escribe o de la empresa de la que le esté enviando, hay que poner un warning en esa parte. Los enlaces que vienen dentro del mismo correo, hay que tener mucho cuidado de abrir un enlace. Un enlace dentro de las páginas web, en su código de desarrollo, de diseño, uno puede meter o inyectar algún tipo de algoritmo o de programa que ejecute tareas que afecten a tu computadora. Entonces hay que tener mucho cuidado con los enlaces que vienen dentro de los correos o de algunas páginas web, porque pueden comprometerte. La gramática y la redacción también, eso es un punto importante, revisar si viene de una empresa muy respetable o algo así, y ves que la redacción está muy escueta y hay muchas faltas ortográficas, hay que tener mucho cuidado con eso. Y como lo que mencionaba hace un rato, la parte de esas solicitudes de información, que tú sabes que con esa empresa todo tú lo tienes al día, bien, no tienen por qué estarte solicitando ningún tipo de datos, y siempre los bancos dicen, nosotros no hacemos ningún tipo de solicitud de información personal a través de correo electrónico o ese tipo de cosas. Entonces, siempre que ustedes vean que están solicitando algún tipo de datos muy sensibles, entonces tienen que prestar atención allí. Y como les mencionaba, uno de los últimos puntos es, si tienen dudas, contacte de alguna manera a ese remitente para ver si realmente esa persona les hizo llegar ese correo o no. Entonces, básicamente son algunas de las maneras en las que uno puede detectar un correo electrónico falso. Y la parte de los sitios web maliciosos, así lo que mencionábamos hace un rato de la parte del dominio o el URL, que es la dirección www.bancogeneral.com, esa dirección
hay que verificarla muy bien siempre, estar muy atento de eso, porque puedes estar frente a una página de phishing y no te has dado cuenta, porque simplemente ves el logo, ves los colores que es del banco, pero no le prestas atención a esa parte del URL o la dirección la que acabamos de decir hace un rato, el candado de seguridad, que significa que está trabajando con protocolos de seguridad HTTPS. Entonces, ese es un punto muy importante. Esos dos son muy importantes y más cuando vas a trabajar con datos bancarios. Eh, y hay páginas que tienen muchas pantallas como de propagandas emergentes. Eso es un indicador de que esa página no es del todo segura. Trata de no navegar en sitios donde tú ves muchas páginas emergentes porque pueden comprometer la seguridad de tu navegación. Entonces, eh, es básicamente lo que hay que tomar en cuenta tanto en el correo electrónico como en las páginas web para prestarle atención a esos puntos. Voy a tocar bastante rápido la parte esta de inteligencia artificial. En las próximas lecciones trataremos de abarcar un poco más en profundidad algunos de estos temas que tienen que ver con la inteligencia artificial y el análisis de datos. Básicamente muchos de los software que nosotros utilizan algoritmos de inteligencia artificial. El término suena muy sofisticado o sacado de otro planeta, pero realmente son programaciones en las que tú comienzas a enseñarle o a ponerle situaciones de ataques conocidos y también de ataques que eran falsos, o sea, que no eran correctos. Y comienzas a alimentar a través de códigos todo este tipo de situaciones para que ese software vaya aprendiendo, ok, todo lo que lleve este tipo de comportamiento es un falso positivo, por decirlo, un evento positivo, un ataque positivo. Todo lo que vaya pasando de esta otra manera es algo negativo. Entonces él va creando, en base a un histórico bastante grande, de datos bastante grandes, puede ir reconociendo cuándo realmente está frente a un ataque, cuándo no está frente a un ataque. Y esto lo han utilizado mucho para el tema de los antivirus. Los antivirus, muchos de los que están ahorita mismo en el mercado, utilizan inteligencia artificial y reconocimiento de patrones para poder ser reactivos a un ataque de cualquiera de estas amenazas que hemos visto. Pero de igual manera, los delincuentes han creado sus algoritmos para poder buscar patrones de comportamiento y poder atacar de esa manera también y vulnerar la seguridad de muchos usuarios. En esto sí no voy a profundizar mucho en esta lección. Vamos a ver un poco más detalle y ejemplos en las siguientes lecciones, que es un tema bastante interesante. Y hay que perderle un poco el miedo al nombre de inteligencia artificial. No es ningún robot que les va a aparecer ni nada de esto. Es algo más que todo en la manera de cómo se programa y se desarrolla este tipo de algoritmos. Entonces, esto sí me gustaría que ustedes compartieran con nosotros alguna de sus experiencias con alguno de estos ataques y que cuando los compartan traten de identificar frente a qué ataque estuvieron presentes, si fue un malware, si fue un phishing, si fue alguno de ingeniería social, de la parte de ingeniería social, y ustedes puedan entonces comunicar sus experiencias. Entonces, básicamente aquí es el tema de estar siempre alerta. Esas prácticas, esos tips que les acabamos de dar de cómo identificar esos correos electrónicos, cómo saber cuando algo no está del todo bien y poder actuar reactivo, estar siempre con las herramientas actualizadas, es algo que va a ser necesario para que ustedes puedan no verse comprometida su información y no entonces vayan a tener que lamentar la pérdida de información sensible o inclusive la misión a la que ustedes están, porque
todos los datos que ustedes estaban tratando de pasar a otro lugar de una manera segura, entonces se ven comprometidos. Espero que les haya quedado bastante claro los conceptos que estuvimos viendo en esta sesión. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden escribirme en mi correo electrónico o escribir aquí por medio de la plataforma y nos vemos en la siguiente sesión. Así que espero que estén muy bien y estamos en contacto. Hasta luego.